a la conferencia Del conocimiento feminista a la acción, tendiendo un puente entre la teoría y la práctica. Esta conferencia es la última actividad académica del Séptimo Congreso Nacional y Tercero Internacional AMAU 2021, titulado Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, organizado por la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Soy la arquitecta Fátima Bravo de AMAU y a continuación les dejo con nuestra presidenta, la arquitecta Laura Aranda. Gracias, Fati. Benvenute, dottoressa di ricerca Antonella Contin y doctoranda Valentina Galliulo. Muchas gracias por estar aquí y compartirnos su ponencia desde Italia. Igualmente gracias al maestro Piyush Girgaonkar, fundador de Planogram, plataforma que busca conectar a las autoridades con estudiantes de urbanismo. Gracias por promover esta conferencia y por acompañarnos desde Nueva Delhi, India. Gracias, arquitecta Laura. Ahora leeré las semblanzas de nuestras invitadas de honor y nuestras ponentes. Antonella Contin es doctora en arquitectura e investigadora asociada en el Departamento de Estudios Arquitectónicos y Urbanos de la Escuela de Arquitectura, Planeación Urbana, Construcción e Ingeniería de la Universidad Politécnico di Milano. Es coordinadora del MS Lab, Laboratorio de Medida y Escala de la Ciudad Contemporánea. Ella lidera un grupo de proyectos de investigación cofinanciados por la Unión Europea, como Tell Me, Formación para la Educación, el Aprendizaje y el Liderazgo hacia una nueva disciplina metropolitana. Antonella Contin ha dado conferencias en distintas universidades del mundo y su investigación se centra en el proyecto de arquitectura metropolitana, el modelo sostenible de crecimiento urbano, la ciudad inteligente y sensible y las nuevas tecnologías y la cartografía. También nos acompaña Valentina Galliulo. Valentina Galliulo es arquitecta por el Politécnico di Milano, donde también hizo la maestría en Arquitectura e Ingeniería Arquitectónica. Su línea de investigación se centra en fuentes abiertas de cartografía metropolitana, como una herramienta metodológica para definir hasta qué punto se puede garantizar el desarrollo integrado y sustentable en las metrópolis contemporáneas. Claro, sin excluir su relación con la región territorial metropolitana y sus vulnerabilidades. Actualmente, Valentina Galliulo es doctoranda en la Universidad de Sevilla, España. Centra su investigación en temas relacionados con territorio y hábitat urbano. Además, es profesora en los cursos de licenciatura y de maestría en el Politécnico di Milano, donde colabora con la doctora Contin. Adelante, doctoras, con su presentación. Ya pueden compartir pantalla. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esta invitación. Nuestra intervención de hoy se llama Del conocimiento femenino a la acción, teniendo un puente entre la teoría y la práctica. Quiero introducir nuestro laboratorio de investigación que se llama Medida y Escala de la Ciudad Contemporánea, con esta imagen de Van Eyck, el hombre con el turbante. Se lo miro desde una mirada tradicional, es un hombre con un turbante, pero si yo inverto mi mirada abajo arriba, el turbante se convierte en una forma roja de terciopelo que tengo que evaluar con categorías completamente diferentes. Es exactamente lo que queremos hacer en nuestro laboratorio de investigación, mirar a la ciudad contemporánea desde fuera, desde otra mirada. Nosotros trabajamos en la academia. Nuestro primer enfoque es entender cómo podemos formar líderes que no son jefes, pero son orientadores. Y por eso quiero regresar a la declaración de Cocoyoc, que es una declaración del 1974. Esta declaración llama a los educadores y a los líderes de la opinión pública a contribuir a la conciencia pública de la situación crítica a la que se enfrenta hoy la humanidad, en particular al tema del cambio climático. Y quiero también recordar el marco de Sendai, que dice que cuál es el rol de las mujeres en esta mirada. Dice que las mujeres, la participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de catástrofe. Quindi queremos poner
en contacto el concepto de qué quiere decir un liderazgo femenino. Para hacer esto regreso a Virginia Woolf, que en el 1929 decía que una mujer tiene que tener su propia habitación y dinero si quiere escribir novela. Y en el 1937 nos decía que teníamos que entender cuál es el valor de una mujer. El valor de una mujer, y aquí lo dice, es un valor completamente diferente del valor de los hombres. Pero dice, hoy más que nunca, las mujeres tienen la oportunidad de construir un mundo nuevo y mejor, pero en esta imitación servil de los hombres están desperdiendo su oportunidad. Lo que nos dice Virginia Woolf es una afirmación positiva de nuestra diversidad, una afirmación positiva que se tiene que convertir en una diferente política en la que tenemos que promover el valor de nuestra diversidad. Sabemos que como enseñante que aprendemos de los modelos. ¿Qué modelo es el modelo que la mujer tiene que presentar a sus estudiantes que puede fomentar una nueva mirada a la ciudad? Sabemos que la ciudad contemporánea es un entorno sorprendente que requiere pero una otra inteligencia, una inteligencia que no es convencional, una atención al territorio, un utilizzo della tecnologia non patriarcal, quindi mucho más cuidadosa y no conectada con un tema de fuerza, que necesita de conectar las diferentes culturas. Y por eso nuestra investigación se apunta a esta sale desde estas preguntas. ¿Qué tipo de líder puede ser una mujer? ¿Qué modelo de funcionamiento de grupo puede proponer? ¿Qué modelo de ciudad metropolitana y qué valores queremos discutir y transmitir? ¿Cómo puede la dimensión física de la ciudad ayudar a los habitantes de inmensos suburbios de las ciudades metropolitanas a sentirnos ciudadanos? ¿Qué tipo de habilidades blandas y transversales puede proponer una forma diferente de entender la figura del líder del grupo? ¿Cuál es el papel de las mujeres en las luchas socioambientales? Y finalmente, ¿es legítimo asimilar la feminización de las luchas con el feminismo? Estas son nuestras demandas que nos pone a producir proyectos que llamamos proyectos transformados. Podemos tener dos tipos de proyectos de ciudad metropolitana. Un tipo de proyecto que se llama actuado y que está adecuado para el desarrollo de la persona. Nuestra finalidad es producir un ciudadano reflexivo. El otro proyecto que se llama condicionado, que además desvía a la persona de su trayectoria, le corta su relación con su cultura y con su sentido de pertenencia al lugar. Lo que queremos hacer como experto metropolitano que trabaja en el tema de la disciplina metropolitana es situarnos en una zona intermedia, que quiere decir que, claro, nosotros trabajamos principalmente intentando descubrir e enseñar cuál es la estructura de la ciudad metropolitana, pero además tenemos que tener abierto el nuestro panorama de conocimiento, intentando entender diferentes saberes, los otros saberes que nos han enseñado nuestras compañeras latinoamericana. Quindi es un enfoque no afirmativo, es un enfoque que está abierto a la duda. Es un enfoque que aprende desde la visión femenina una perspectiva de la escucha, de las diferentes instancias, un modo de cuidar que ve el líder como guía y no como jefe. Para decir esto, me permito proponeros unas sugerencias que yo llamo poética. Primero, la mirada política femenina de Tina Modotti.
Para mí Tina Modotti es fundamental porque no habla de multitud de individuos, habla de sociedad y persona, y lo se ve en su trayectoria artística. Desde el primer periodo de su arte, que era un periodo muy sofisticado, muy elegante, con una atención precisa a la belleza de la realidad, que se ve la misma atención, el mismo cuidado, se ve también en la sua parte política, cuando trabajaba como fotógrafa para representar la batalla del pueblo campesino mexicano, o cuando la misma elegancia que ponía en el representar las flores se había puesta en el representar el portamento de la mujer en lucha. Otro tema que a mí me empuja mucho es esta imagen, que no sé si recordáis, es una película de Truffaut, que hablaba, era la película de la representación de un romance muy famoso, Fahrenheit 451. Esta señora se quema, prefiere quemarse con sus libros para no enfrentarse con la barbaridad de la cultura, de la dictadura de su momento histórico. Y esta imagen se convierte en el agullón para Montag, el personaje principal de este romanzo. Para mí esto quiere decir que en un momento de crisis como esto que estamos viviendo, esta imagen que nos vemos en Europa en estos días son las imágenes de los muertos, de los hijos muertos en el mar Mediterráneo. Esto de los migrantes que llegan desde África. Esta imagen es una imagen que a un momento dado, cuando llega a un nivel de crisis así fuerte, nos dicen que tenemos que dejarnos alcanzar por las imágenes interiores de estas crisis y tenemos que escucharlas. Esto nos pone en marcha para un cambiamiento radical. Y esto es el tema, es la razón para la que hemos sentido la necesidad de producir una práctica de la disciplina metropolitana hacia un cambio epistemológico en la concepción de la metrópoli, que hemos llamado aprendizaje en acción para el desarrollo de los recursos humanos. Nuestro es un enfoque cultural que viene de una historia europea muy larga y que nos ha llevado a decir que tenemos que salir y alejarnos desde un enfoque que ve la ciudad soltanto desde un punto de vista solo económico y orientado a la eficiencia económica, al GDP. Y queremos enfocar un estudio de la metrópoli que se centra en la calidad social y cultural de los habitantes de la metrópoli. Queremos entender cómo podemos sentirnos parte de la ciudad metropolitana. Y esto quiere decir que probablemente no es solo un tema de prosperidad de la persona, pero es un tema también de prosperidad del lugar. Quiero decir, cuando el tema de la justicia social para mí no se puede soltanto conectar a la idea que una comunidad tiene que ser resiliente. Muchísimas veces la comunidad resiliente son resilientes porque soy pobre. Yo creo que es fundamental trabajar en un sentido, en la construcción de un sentido del lugar como un activo intangible y específico del lugar y como capital, asset de la ciudad metropolitana. Y también yo creo que trabajar sobre el espacio físico, sobre la dimensión física del lugar y del carácter público, del valor, de la calidad del medio ambiente y del espacio público es fundamental y se va allá del límite del lugar. Y por eso no necesitamos soltanto una disciplina que nos ayuda a manejar, gestionar las transformaciones de nuestro territorio, pero también necesitamos inventar nuevas geografías, nuevos patrones de un paisaje absolutamente nuevo, que es el paisaje metropolitano.
Esto es el mensaje que me gustaría proponer esta tarde. Yo creo que para abordar la cuestión del futuro tenemos que empezar desde cuestiones que hemos ya visto en el pasado. Un pasado orgánico, inorgánico, un pasado humano y no humano. Los animales, las plantas, también las montañas, el mar. Y si somos capaces todavía de retener los principios más allá de pensar que son válidos, eficaces, solo porque llegan desde el pasado, pero lo sabemos actualizar hoy, yo creo que estamos contribuyendo como mujeres de nuestro tiempo y mujeres de nuestros lugares. Las cuestiones disciplinarias metropolitanas tienen desafío completamente nuevo para esta generación. Primero, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza metropolitana está hecha con una estructura metropolitana que es una estructura verde y gris. Esto quiere decir que la naturaleza no es algo que está alejado desde la ciudad, es parte, estructura de la ciudad metropolitana. Y por eso tenemos que considerar lo que está húmedo, lo que está seco, el tema de la escasez de los recursos, del tema del bienestar, los otros saberes latinoamericanos, el tema del welfare. Y cuando hablamos de welfare, hablamos de infraestructura gris, pero también hablamos de agua, de gestión del agua, de energía limpia y renovable y de prevención de la contaminación. Nosotros en nuestra unidad de investigación estamos intentando, como he dicho antes, una interpretación de la ciudad metropolitana. Estamos intentando construir un significado de la ciudad metropolitana, que quiere decir vivir en una ciudad metropolitana. Y por eso, como universidad, estamos intentando dialogar con quien tiene el proyecto en su mano, el decisores políticos, los funcionarios, pero tiene una mirada profondamente funcionalista. Quindi, ¿cómo podemos conectar la función con los principios de sostenibilidad que necesitamos? Para nosotros esa es una cuestión epistemológica que sale desde esta idea. Tenemos que invertir en la pirámide del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hasta ahora, si tenemos un montón de datos, pensamos de ser sabios, ¿no? Quindi tengo datos, los convierto en información, en conocimiento y soy sabio. Nosotros pensamos que tenemos que invertir esta pirámide, es decir, yo tengo que ser sabio para saber cuáles son los datos pocos que me permite de enfocar y de comunicar el desafío de mi ciudad metropolitana. Y por eso, con este proyecto que hemos hecho con con la Universidad de Guadalajara, con la UAM de Mexico City, con los argentinos de Chipec, con la Universidad de Mendoza, de Argentina, con los españoles de Sevilla, con DOVA, hemos creado esta metodología. Esta es una metodología de planificación que está dividida en 3 fases. Tenemos un problem finding, un problem setting y un problem solving. Lo que queremos hacer es poner, como he dicho antes, de acuerdo, encontrar un acuerdo entre los principios de la academia y los desafíos de los civil servants, de los practitioners, de los que trabajan, de los agentes metropolitanos. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo hemos hecho inventando operadores que nos permite de extraer cuáles son las dinámicas metropolitanas que producen estos desafíos. Pero del otro lado son operadores que nos permiten también de concretizar, de entender cuáles son las operaciones en realidad que nos permite de llegar al gol de la sostenibilidad y también al gol de la innovación social. Para hacer esto, y esto es de verdad la caracterización típica
de una escuela politécnica, nos hemos tenido que construir nuestras herramientas. Tenemos diferentes tipos de herramientas. Tenemos una herramienta que nos permite de producir la estructura del espacio físico metropolitano, que llamamos la Metrometrics. Tenemos una tool que se llama Storyboard, que nos permite de detectar, seleccionar las diferentes narrativas de los agentes metropolitanos. Tenemos una herramienta que es un software de glosario que nos permite de hablar el mismo lenguaje, y tenemos una herramienta de cartografía que se llama Metropolitan Cartography, que es una herramienta de mapeo a datos abiertos. La característica de esta herramienta, que es la cartografía metropolitana, es que es metadatada. Esto quiere decir que no soltanto nos damos los componentes de la receta, de nuestra comida, pero utilizamos también la metodología que te ayuda a conectar estos elementos, y también te damos al final energía, ¿no? La energía, el efecto que este proyecto produce sobre la ciudad. Esta cartografía la hemos llamado Behavioral Map, y no es un mapeo temático. Esto es muy importante porque quiere decir que no es posible conocer el conjunto de la realidad de una ciudad así compleja como la ciudad metropolitana solo porque tú conoces cada capa de esta realidad. Lo importante es que tú puedas hacer una síntesis de todos estos elementos del transporte, del medio ambiente, del housing social, para conocer el conjunto de esta complejidad. Por eso decimos que, claro, nosotros seguimos, nuestra cartografía sigue el orden del lenguaje, tenemos una sintaxis, tenemos una gramática, una estructura, pero también hemos introducido la revolución de lo simbólico femenino, que quiere decir nuevas formas de entender, detectar, mapear, nueva forma de vida y de relación, que no soltanto quiere utilizar la cartografía como algo similar a la realidad. Además, es una herramienta que nos ayuda a conectar diferentes conocimientos, a multiplicar este conocimiento, esta transferencia de sentido. Quiero decir que es muy difícil subir desde una idea de identidad cultural, ¿no? Nosotros tenemos que unificar las diferentes culturas y necesitamos un mapeo que nos ayude a encontrar lo que hemos llamado el código de mediación entre la cultura, para detectar no solo lo que nos hace diferente, pero también lo que se nos hace similar. Para terminar mi parte, solo dos palabras sobre lo que está ocurriendo en Europa. La Comunidad Europea ha lanzado este proyecto que se llama Nuevo Bauhaus Europeo. Nos empuja como universidad a ayudar la transición. Mi problema es la transición hacia dónde. Y sobre todo, el Bauhaus era una escuela que trabajaba entre tecnología y cultura. Pero primero, no había dejado a las mujeres entrar en el Bauhaus. Muy pocas mujeres han trabajado en el Bauhaus, y era todo centrado en la idea de la función, de la funcionalidad, del mecanismo. Podemos decir que el Bauhaus promovió el encanto de la modernidad. Los cánones que el nuevo Bauhaus nos empuja a trabajar son la sostenibilidad, la inclusión y la belleza. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reconstruir un nuevo encanto, un encanto que estuvo roto por la modernidad. Y para hacer esto, yo creo que tenemos que no hablar como se habla en Italia de simplificación. La simplificación, claro, nos ayuda a hacer algo muy rápido, muy veloz, pero nos ayuda a cuestionar el dato de fondo. Y si de verdad queremos cuestionar el dato de fondo y producir un nuevo proyecto biopolítico, tenemos que hablar de capital,
quindi de cómo se transforma la producción, y tenemos que entender que la naturaleza no es algo de diferente desde la ciudad, pero es parte de la ciudad. Es una parte de la ciudad con una densidad un poco más baja. Y por eso yo creo que para hablar de transformación europea tenemos que decir que el Mediterráneo con sus migrantes es mediterráneo, es parte de familia espiritual europea que además no se tienen en consideración, son una otra parte de la Europa. La Europa es solo la Europa del Norte y no la Europa del Sur. En este proyecto no está una Europa del Sur. Yo creo que este es un proyecto que nosotros hemos llamado Utopía de la Realidad, que quiere decir que es un proyecto que tienes que estar pronto ahora, pero a largo plazo, ¿no? Para la otra generación. Es de un proyecto que tiene que trabajar en el interior desde la universidad, pero pasando por fuera. Y pasando por fuera quiere decir que probablemente tenemos que poner en cuestión los cánones de belleza, de inclusión y de sostenibilidad. Nosotros utilizamos la tecnología, pero no estamos sujetos al poder patriarcal de la sociología, y sobre todo estamos mirando, y aquí me gusta citar un compañero que se llama Camilo Boano, que dice que tenemos que ver la diversidad de las cosas y no en cosas diferentes. Yo creo que esto es absolutamente importante. Y lo que estamos haciendo, y ahora doy la palabra a Valentina Gallulo, es tener una mirada crítica que nos ha ayudado a producir una nueva cartografía, porque tenemos que enseñar qué es el nuevo necesario para construir esta nueva ciudad. Luego interrompo mi presentación aquí. Esperamos la señal de la maestra Valentina. Sí, Gracias. Voy a introducir el tema de la cartografía metropolitana como una herramienta innovadora en el proceso de su metodología, que se compone de tres fases. Una fase que junta el tema del ámbito de la teoría hasta la práctica, desde una abstracción hasta una concretización de los problemas, ¿no? de la estructura metropolitana hasta la creación de mapas mediante datos abiertos. Entonces, lo que fue necesario para nosotros fue construir una herramienta innovadora que nos ha permitido de pasar desde una fase más abstracta de la narrativa, que llega desde diferente conocimiento de la academia, de los profesionales, de los proyectistas urbanos-arquitectónicos, hasta una mirada más concreta y más involucrada en el tema del map-making process in open source. Mirando pero los fenómenos del cambio de cambio y de transformación del paisaje metropolitano desde una mirada más larga, una más concreta y sencilla. Por eso hemos recogido en nuestra herramienta informática, que nosotros llamamos glosarios, diferentes referencias para explicar algunos conceptos fundamentales de la disciplina metropolitana. Referencia que se compone por diferentes palabras que hemos subrayado y que también hemos desempaquetado para llegar a una nueva composición de conceptos primarios y secundarios, que llega al final en la construcción de un primer mapa mental que nos permite de describir qué tipo de fenómeno vamos a representar en un mapa, es decir, en una primera mapa mental que junta la dimensión espacial con la dimensión del lenguaje. Y para hacer esto, para nosotros fue fundamental empezar desde la fase de la búsqueda de datos, que nosotros llamamos data mining, que para nosotros significa extraer las informaciones implícitas desde un dataset muy largo, muy estructurados, que es open source, como ya he dicho antes, que pero tienes como finalidad la de explorar y analizar
trámite técnica nuevos posibles patrones de informaciones, es decir, patrones de informaciones geoespaciales con una matriz que sea geométrica, social y histórica. Y para hacer estos hemos por partes utilizado la geostratística para incorporar pero las coordenadas espaciales y temporales de los fenómenos que hemos observado y analizado desde una mirada global hasta unas aplicaciones locales, claramente para describir nuevos patrones espaciales, incorporando diferentes valores que tienes en consideración también un múltiple formatos de informaciones, de dimensiones y de escala. Y para hacer eso, entonces, hemos intentado de enlazar la dimensión proyectiva de la geografía con la de la topografía y de la morfología, de la dimensión morfológica del territorio de la ciudad, en un proceso que puede tener en cuenta el nivel abstracto desde la palabra hasta a la representación cartográfica del símbolo y del lugar. Pero también la fase de la búsqueda de datos nos ha permitido también de controlar y modificar el símbolo dato. Y esto fue fundamental en la fase de data cleaning y de modificación y modelación del dato que como proyectista tenemos que hacer para llegar desde la definición de datos de cobertura global hasta una definición que tiene un marco más sencillo en una escala hiperlocal. Por eso el datos hemos tentado de prepararlo y también de modificarlo y de filtrarlo mediante acciones de geoprocessing que nos ha permitido también de coleccionarlo y de recogerlo al interior de tablas que nosotros llamamos Data Indexical Chart, que son tablas que nos permiten de enlazar y de juntar la correspondencia informática entre las palabras, el recurso informático, recursos abiertos, las informaciones y las metadataciones vinculadas a cada dato. Eso también nos ha permitido, pero, de manejar la calidad de un dato, porque aunque sea open source, tiene que ser completo, tienes que estar vinculado al tiempo de adquisición y de producción de la información y tienes que estar vinculado a su consistencia respecto al propósito del mapa, teniendo en cuenta que cada información puede tener una pluralidad de significado en respecto a las 4 dimensiones metropolitanas que vamos a incorporar en el proyecto del mapeo, que son las dimensiones geográficas, la dimensión social, tanto cuanto la económica y la de la gobernanza, considerando pero la integridad del dato en respecto al dato originario y a lo que tienes que ser expresado cuando el dato se transforma en un símbolo en nuevo lenguaje. Y eso es lo que hemos hecho en el proyecto europeo, el Co-Funding Project Tell.me, Erasmus Plus, y que hemos producido con el partenariado también a través de una herramienta informática que nos permite de cruzar las diferentes informaciones en palabras, en concepto, hasta la composición de mapas de diferente presupuesto y tipo. Eso también nos ha permitido de definir hasta cuándo yo tengo que seleccionar y elegir datos de cobertura globales mediante una herramienta open source de datos OSM que se puede cortar y elegir por diferentes ciudades que tienes un tema de vulnerabilidad social y ambiental y que se puede trasladar mediante la semiología de la cartografía metropolitana. Y también esta es una parte que todavía en fase de investigación en la conexión de nuestros glosarios con los targets de la Sustainable Development Goals. ¿Por qué hagamos esto? Estamos tentando de hacer esto en nuestra investigación, porque necesitamos hablar un lenguaje que sea universal, que sea común, pero que sea de proyecto y que sea implementado desde una mirada global hasta a un proyecto que sea hiperlocal. Por eso nuestra categoría, estamos tentando de conectar las categorías de nuestro paquete semántico
con los targets del Sustainable Development Goals mediante una mirada actuativa de proyecto. Y la segunda fase de la metodología, que para nosotros fue fundamental para expresar la intención y el propósito del mapa, fue el estudio de una nueva semiología gráfica que llega desde el estudio y la comparación de referencia por parte de diferentes autores semiologigrafistas de la escuela francesa, de Jacques Bertin o de Touffet, que nos ha permitido decir que cuando las informaciones son muchas, son largas y son de diferentes tamaño y escala, tenemos que definir algunos tipos de acciones fundamentales. La selección, la asociación, el ordenamiento y la cuantificación de data numérica, numérico en relación a la información que cada dato tiene que explicar en el espacio. Y al final lo que hemos producido fue un tentativo de cruzar y de interpolar diferentes tipos de informaciones que llegan desde diferentes disciplinas económicas, geográfica y social mediante la procedura tricromática de Jacques Bertin, que nos permite de mirar un fenómeno desde diferentes datos estadísticos, pero mediante una sola mirada. Esto fue un ejemplo por el caso de Milano, a través del cual podemos decir que la semiología metropolitana nos ha permitido de pasar desde un nivel de transmisión donde el cartógrafo o el proyectista o el arquitecta, en este caso, pasa desde un synthetic analysis based approach hasta a una interpretative approach mediante el uso y la lectura interpretativa del map user, mediante una operación en ciclo de feedback a través del cual la semiología nos permite de definir nuevo lenguaje, nuevos atributos, nuevos símbolos, nuevos conjunción de diferentes colores y de forma, cruzando e interpolando variables espaciales diferentes. Pero, ¿qué tipo de mapas necesitamos? Al final hemos construido un set de mapas que nosotros llamamos Protocol Maps, que nos permite de identificar las relaciones espaciales fundamentales de la ciudad metropolitana. Un sistema que pero se compone, se estructura mediante la conexión de informaciones geográficas, por supuesto, sino también de información histórica y sociales y geométrica. Pero ¿por qué las llamamos Protocol Map? Porque ellos establecen una específica secuencia de procedura que nosotros hemos definido y estructurados con el partenariado para compartir informaciones, para que toda la metodología sea open source y open access. Y al final lo que hemos producido fue un paquete de mapas por diferentes escalas y por diferentes dimensiones que nos permite de definir cómo los conceptos del glosario llegan hasta una clasificación de informaciones y al final en una imágenes. Y lo que hemos construido no es solamente un linkage entre los diferentes mapas, sino también un network de datos que nos permite de llegar hasta un proceso más participativo y dinámico donde el experto metropolitano en la mesa de discusión del proyecto de escala urbana y arquitectónica puede elegir los conceptos necesarios y suficientes para describir una específica dinámica de cambio del paisaje metropolitano en el contexto metropolitano para describir su propia perspectiva, su propio pensamiento. Y al final, cuando los diferentes agentes, los diferentes expertos llegan a la elección de diferentes conceptos, el experto metropolitano y también el proyectista puede tomar una síntesis a través de la interpolación de diferentes conceptos y nivel de información asociados para definir un único mapa de dinámica que sea fundamental para poner en marcha y poner en el lugar los proyectos de arquitectura metropolitana específico en un específico lugar. Y al final podemos decir que esta herramienta y este pensamiento de conocimiento junto con la herramienta tecnológica abajo de la metodología de la cartografía metropolitana
que es una metodología inventiva, nos ha permitido de definir una operación de composición del mapa que sea dinámica, mediante un orden jerárquico por elementos espaciales de diferentes formas, de diferentes tipos, de diferentes formatos, pero también calculando la recurrencia de los conceptos y del nivel de información elegidos, considerando pero una variable de libertad que al final el operador puede tener en cuenta en la fase del proyecto. Esta es una de las imágenes del mapeo que hemos producido en este año. Esta es la imagen del mapa de riesgo que nosotros llamamos Risk Metropolitan DNA, es decir, el riesgo de la ciudad metropolitana que cambia su estructura, que cambia la estructura de su DNA. Y es un tema más complejo porque la pregunta de investigación fue ¿cuál tipo de factores nos permite de representar la condición de exposición, la condición de incertidumbre que hace vulnerable la ciudad y sus habitantes? Y por eso hemos tentado de investigar sobre qué tipo de datos nos permite de reflexionar sobre este tema y hemos cruzado los valores de desempleo, que son datos, por supuesto, alfanuméricos, son datos estadísticos, que pero hemos transformado en datos espaciales, así también la tasa de exportación y importación, cruzándolo con el tema de la contaminación de suelo y de agua o de ingreso productivo por sectores. En fin, se trata de valores por la mayoría estadísticos que pero se pueden espacializar y que se pueden cruzar con la geografía y la topografía de la ciudad y con la morfología del suelo. Y además es posible llegar a una lectura transversal del mapa mediante el proceso de la lectura tricromática que hemos visto en la fase de la semiología metropolitana. Y esto para decir que todo empezó desde el Semantic Package, desde una escala, una dimensión L, una dimensión específica, para definir cuáles son los conceptos principales desde el cual yo tengo que empezar mi investigación para llegar a la búsqueda de información y al final de datos y de metadatos. Y llego terminando con las imágenes de una del mapa más complejo de nuestra investigación, que es lo de la Environmental Justice, que por supuesto hoy en día es un tema tan largo, tan debatido por la comunidad científica y que todavía está en un proceso de definición. Pero el mapa de la justicia ambiental nos ha permitido de enfrentarnos adelante a una pregunta específica. ¿Qué tipo de factores de exposición hace la comunidad que vive la ciudad, y no solamente la ciudad metropolitana, y también su entorno, es decir, su paisaje metropolitano, más vulnerable? Es decir, nos vamos a detectar cuáles son los factores, como por ejemplo las enfermedades, la marginación social, que también es un tema muy complejo, la accesibilidad a los servicios de la salud, o la accesibilidad o la proximidad a los servicios del ecosistemas que pertenece tanto a la ciudad cuanto a su paisaje, que parte de esa, en total equidad. Y este mapa nos ha permitido de reflexionar sobre el tema de la marginación, que suele considerarse a un nivel más amplio y solamente a un nivel social o a nivel más político, pero que para nosotros es un tema de reflexión muy espacial, que empieza desde una mirada más larga de su ambiente, entonces del environmental justice, hasta una operación más sencilla y más relacionada al proyecto de espacio común de spatial justice. Y hemos entendido que la exclusión social no es un tema estático, mas es un tema dinámico, es un tema híbrido que tienes que vincularse también con el tema de la vivienda,
vivienda, el tema del desempleo, de la atención sanitaria, de la proximidad a los servicios no solamente de los transportes, sino también de los servicios de salud, del equipamiento de la naturaleza, del compromiso cívico, de la participación democrática. Y al final hemos entendido que no podemos proyectar mapas solamente mediante los indicadores espaciales que nos pone la agenda de las Naciones Unidas y del SDG, pero tenemos que interpolar valores diferentes, por ejemplo, por el caso de la proximidad, que para nosotros no está solamente vinculado al tema de la accesibilidad a servicio de transporte, por sexo o por comunidad más con discapacidad o por comunidades de personas más sencillas como la mujer o los niños por edad o por nivel de instrucción y desempleo, pero tienes que ser vinculada también a la estructura de la estructura de la ciudad y su territorio, la que nosotros hemos llamado la Green Grey Infrastructure, y también a los servicios ambientales. Y con esto termino mi presentación y agradezco mucho por su atención y interrumpo mi compartimiento de pantalla. Muchas gracias, gracias por tan interesante exposición a ambas. Al público en general que nos sigue en redes sociales, nuestra palabra clave de asistencia de esta sesión es corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Ahora dará un breve mensaje el maestro Piyush Girgonkar, fundador de Planogram. Adelante, maestro Piyush. Gracias, saludos a todos, espero que estés bien. Sin embargo, disculpe mis habilidades para hablar español, haré todo lo posible. En primer lugar, quisiera agradecer a MAU, la Fraternidad Mexicana de Mujeres Arquitectas y Urbanistas, por colaborar con Planogram en su Congreso Internacional. Me gustaría felicitar a todo el equipo de AMAU por esta fantástica iniciativa y sesiones tan estimulantes. La ideología india y la literatura india antigua sugieren que el incomparable resplandor que nació de todos los dioses se transformó en el mundo y tomó la forma de una mujer. Cuando miramos en las ciudades y comunidades como foros de interacción pública y asuntos públicos, se cree que las mujeres son la columna vertebral de la sociedad. Pero en mi opinión, además de ser la columna vertebral, las mujeres también son el cerebro de las ciudades y las comunidades. Si observamos las diferentes disciplinas que van desde el diseño urbano hasta el planeamiento metropolitano, estos cerebros no se cuentan o se socavan. Y creo que aquí es donde están las raíces de las complicaciones urbanas. En el mundo contemporáneo, donde la urbanización le sirve crecimiento económico y la mega tendencia de maximarlo todo, son las mujeres cuya participación puede traer optimismo, sentido común y emociones. En el mundo moderno, donde la urbanización ha sido reemplazada por el proceso de regionalización, donde existe una gran necesidad de instituciones interconectadas, donde hay una demanda creciente de pensar más allá de los rígidos límites administrativos de una ciudad o una metrópolis. La resiliencia que muestran las mujeres hacia la mitigación de los desafíos del día a día puede traer cambios sustanciales. Al observar un eco de que las mujeres tienen que desempeñar múltiples roles, ya así como hija, ya así como madre, así como hermana, así como amiga, y así como profesora, ha afirmado mi creencia de que las mujeres son las más competentes.
seres humanos para mitigar formas multipolares, multidimensionales y multiscalares de desafíos urbanos emergentes, cuestiones sociales y amenazas ecológicas. En términos generales, hay tres dominios de sostenibilidad: es saber social, medioambiental y económico. En estos tres pilares existe una gran necesidad de lograr la igualdad de género y señalar la creciente disparidad de género. Esto no solo se aplica en las mujeres, sino también en los sectores vulnerables de la sociedad como la comunidad LGBT. Maximizar la participación de las mujeres en el proceso general de planificación y formulación de políticas no solo logrará la justicia espacial deseada, sino también la eficacia. Por ejemplo, el conocimiento indígena y la inteligencia local son dos herramientas importantes en la batalla contra el cambio climático. Aquí en la India y por supuesto en todo el mundo, las mujeres son experimentadas como los miembros de la sociedad más informados y ingeniosos acerca de posible el conocimiento requerido. Lo mismo ocurre con las prácticas de descolonización y otros desafíos. Nuestra iniciativa centrada en la juventud, Planogram, tiene como objetivo ampliar las prácticas sostenibles de justicia espacial y de igualdad de género en todo el mundo. Su objetivo es conectar a los mejores académicos, formuladores de políticas, líderes de opinión y comunidades con los estudiantes y jóvenes profesionales de la planificación urbana y la disciplina de las políticas. Con este impulso, hasta la fecha, hemos conectado en más de 6,000 estudiantes en más de 40 países. El empleo y conocimiento de los jóvenes ha dado lugar a la apertura de capítulos de Planogram en Jordania, Singapur e Italia. Recientemente ha sido seleccionado como miembro del macro de Naciones Unidas, that is United Nations, para el cambio climático, United Nations Framework for Climate Change. Espero con interés las actividades futuras de AMAU y la cultura mexicana en general, para que juntos podamos transformar este mundo en un lugar igual y justo para todos. Como creo firmemente que la defensa de la justicia espacial, la igualdad de género en el mundo contemporáneo a través de enfoques multiculturales es el deber más importante de la juventud. Gracias otra vez y disculpas si Google Translator cometió algún error. Gracias por todos. Thank you so much, Piyush Kirgaonkar. Thank you so much. Felicidades a Planogram por este nuevo nombramiento. Fati. Voy a compartir mi pantalla. Y pues muchas gracias a la doctora Antonella Contín y a la maestra Valentina Galiulo por esta tan interesante conferencia magistral. Realmente esta metodología creo que es necesaria difundirla por los más medios posibles y en los medios correctos también, ¿no? Justo en la parte de gobernanza es importante justo enlazar todo, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al maestro Piyush por enlazarnos con las doctoras. Y pues bueno,
quisiéramos, a nombre de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, pues entregarles unos pequeños reconocimientos que en breve nos compartirán en pantalla y que les haremos llegar vía correo electrónico para que pues quede asentada la constancia de su participación en nuestro 7º Congreso Nacional y 3º Internacional AMAU 2021, titulado Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género. Bueno, los vemos un poquito como por aquí, ¿no? A nombre de nuestra organización, les haremos llegar estas constancias. Conocimiento al maestro Piyush por este enlace que nos ha servido mucho a todas y a todos. Listo. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos e invitamos al público en general a seguir con el próximo evento del programa en Facebook, que es la presentación del taller de Juegos de Diseño Urbano Incluyente y Participativo, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, así como la clausura de nuestro congreso. Muchas gracias a nuestras ponentes y a todas las personas que siguieron nuestra transmisión. Y gracias al voluntariado y a todo el equipo organizador. Mil gracias. Gracias.